En estos momentos estamos a bordo del buque Falcor 2. Vamos a explorar el área de Salado Colorado, luego el área de Colorado Rawson y por último al área de Malvinas. Esta zona se caracteriza justamente por la presencia de burbujas de gas que en realidad son desprendimientos de gas metano, a partir de la materia orgánica que existe en ese sedimento. Estos burbujeos de gas pueden ser como oasis para la vida, donde hay alimento de primera calidad para muchas especies. En esta expedición vamos a poder guiar visualmente nuestros estudios y vamos a estar cazando burbujas en la columna de agua y debajo del fondo, y vamos a ver con las cámaras del ROV si existen parches que indiquen que hay nuevas áreas de filtraciones de gas. Ya que tenemos el Falcor 2 y el Sebastian, vamos a hacer todo. En esta expedición vamos a estar colectando datos biológicos, vamos a estudiar los invertebrados asociados al fondo, también vamos a estudiar el zooplancton, vamos a hacer estudios de geología y geofísica marina, estudios de oceanografía física, de química marina, incluyendo estudios de microplásticos. Vamos a también hacer análisis de ADN ambiental durante las inmersiones del ROV. Queremos entender tanto el efecto de estas filtraciones sobre las formas de vida como sobre las propiedades ambientales en el fondo marino, en el agua. Bueno, ahí pasa una mantarraya. ¡Opa! Bueno, se encontró con el experimento. Estos ecosistemas tienen un rol clave para la biodiversidad, para las funciones ecológicas y también se cree que juegan un rol clave en la regulación climática. Por un lado, la emanación de estos gases puede ser un aporte significativo de gases de efecto invernadero, pero por otro lado, la biota asociada a estas filtraciones puede ser un filtro muy eficiente que impide que ese gas se libere a la atmósfera. Nosotros consideramos que es súper importante estudiar estos ecosistemas porque justamente tienen un comportamiento muy particular que es estar adaptado a condiciones extremas. Bueno, me emociono demasiado por ahí cuando soy muy apasionada. Entonces, la idea es que el marco en el que se integran todas estas disciplinas permita informar estudios de base ambiental que puedan servir tanto para gestión de actividades industriales como para decisiones del tipo diseño de áreas marinas protegidas y demás.